Este es un libro de historia de la pintura. Las dos obras de la portada son fácilmente reconocibles, dos mujeres. Sin embargo, si miramos en su interior, no aparece ninguna, solo habla de hombres. ¿Dónde están las mujeres en el arte? ¿No había ninguna? ¿Será que, como decían las Guerrilla Girls, las mujeres solo podemos entrar a los museos y a los libros desnudas? Soy Isabela Losada Cortizas, escritora, docente e investigadora feminista, y te voy a mostrar que sí, que las mujeres estamos desde el principio. Y te pido que me acompañes en este recorrido de la mano de Periféricas por la historia de las mujeres en el arte. Para empezar a hablar de las mujeres pioneras en el arte, debemos empezar bien por el principio, desde los inicios del arte. En el diccionario de la lengua española encontramos la definición de arte como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte es además otra cosa, es también la emoción, la sensación, el efecto, el impacto que produce en la persona que ve, escucha o siente la obra. Muchas veces nos dan a entender que las mujeres hemos tenido un papel secundario a lo largo de la historia. Y así lo plasman, por ejemplo, muchos libros de texto, en donde las mujeres somos un epígrafe al final, una última página dentro de todo lo que es el gran temario de la humanidad. En esta masterclass vamos a poner en valor las aportaciones de las mujeres al mundo del arte, desde varias disciplinas, como por ejemplo la pintura, la escritura, el cine, la música, porque sabemos que la historia no es exactamente como nos la cuentan y hay muchas mujeres que han realizado obras extraordinarias a pesar de que sus nombres no han pasado a los libros de historia. Por eso es tan importante hablar de las referentes femeninas, comprobar que las mujeres también somos capaces, hemos hecho grandes aportaciones al mundo del arte, nos hace soñar con que nosotras también podemos hacerlo. Es necesario brindar referentes a las nuevas generaciones, a las niñas, a las jóvenes, que sepan que muchas mujeres forman parte de la historia de la humanidad y que ellas también pueden ser artistas. Para empezar a hablar de las mujeres pioneras en el arte, debemos empezar bien por el principio, desde los inicios del arte, pero desde otra mirada, desde la mirada de las mujeres. Las últimas investigaciones respecto a la forma de estudiar la prehistoria hacen hincapié en la manera en la que ésta se ha interpretado a lo largo de los años. Occidental, patriarcal, sexista, en donde la división sexual del trabajo se daba por hecho y se normalizaban las mismas desigualdades que vivimos en el mundo actual. A pesar de no tener ninguna evidencia científica, los libros de historia siguen mostrando a los hombres de las cavernas como cazadores, como valientes, fuertes, como encargados de la protección y de la seguridad, como líderes innatos, y a las mujeres recluidas al espacio doméstico, sometidas, encargadas única y exclusivamente del cuidado de los niños y de pequeñas tareas relacionadas con la alimentación. No hay evidencias científicas de nada de esto. Es más, las técnicas actuales que nos permiten realizar análisis mucho más profundos y mucho más significativos han demostrado que, por ejemplo, en Perú,
Los huesos que aparecen de cazadores en varias cuevas no son de hombres, sino que son de mujeres. Por lo tanto, sabemos que las mujeres también cazaban. Una investigación muy interesante que os la recomiendo es la de este hombre, Dean Snow, un investigador de Pensilvania que junto a su equipo analizó las imágenes de manos pintadas hace miles de años en cuevas tan distantes como España, Francia o Argentina, y encontró, estudiando la proporción y el tamaño de los dedos que aparecen en estas pinturas, que las que tradicionalmente se habían adjudicado a los hombres como obra de los hombres, en realidad eran obra de mujeres. Un detalle tan aparentemente nimio como la proporción entre los dedos puede cambiar la manera en la que entendemos la historia, romper con los estereotipos y mostrarnos que las mujeres también fuimos, desde el principio de los tiempos, artistas. Damos un salto en el tiempo para hablar de una mujer, de una valentía, una fortaleza y una capacidad de asombro arrolladoras. Se trata de Egeria. Egeria es autora del primer libro de viajes de la historia, pues recorrió durante los años 381 y 384 buena parte del mundo conocido entonces. Salió de lo que entonces se conocía como Galaequia, la provincia romana que ocupa lo que hoy es Galicia y parte de León y el norte de Portugal, hasta los santos lugares, recorriendo Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia y Constantinopla, entre otros. Durante cierto tiempo los investigadores nombraban a Egeria como monja. Sin embargo, debemos recordar que en esa época no existían las monjas, que Egeria era probablemente una mujer noble y quizá una mujer que tenía desde luego vínculo con otras mujeres, ya que su libro itinerario, el libro de viaje que escribió a lo largo de todo su recorrido, está dirigido a sus amigas y a sus hermanas, como ella las llama. Para ellas recoge sus percepciones y sus observaciones, todo lo que va viendo, con un nivel de detalle que desde luego es cautivador. Ella se describe a sí misma como una mujer muy curiosa que necesita recorrer el mundo para conocer de primera mano si todo aquello de lo que hablan las Santas Escrituras es verdad. Por ejemplo, dice que ella miró para atrás y no se convirtió en estatua de sal. Debemos recordar que en aquella época la peregrinación era el único viaje permitido a las mujeres. Estaban básicamente recluidas en el hogar, dedicadas a sus tareas domésticas como madres y esposas. Contaba con una especie de salvoconducto que le permitía entrar en las ciudades y gozar de cierta protección. Recorrió las calzadas romanas, pero también se adentró en el desierto y en otros lugares que desde luego no eran nada fáciles. Y además de ser una mujer valiente, una gran escritora y una gran observadora, Egeria nos demostró que hay que dudar de lo que te cuentan y en la medida de lo posible experimentarlo por una misma. Damos un nuevo salto en el tiempo y también en el arte para hablar ahora de una de las grandes más injustamente olvidadas y además injustamente tratadas. Hablamos de Artemisia Gentileschi. Artemisia nació en Roma en 1593 y su padre era pintor de la escuela de Caravaggio,
con lo cual desde pequeña estuvo en contacto con el mundo del arte y pudo practicar en el taller de su padre. Su madre murió muy joven, así Artemisia se pasaba casi todo el día en casa, encargándose bien de las tareas del hogar, bien de la pintura en el taller de su padre. Desde muy pronto quedó patente tanto su vocación como su buen hacer y recibió sus primeros encargos. En uno de ellos le fue adjudicado un ayudante, digamos, apellidado Tasio, quien la forzó, tal como ella explicó en el juicio, a tener relaciones sexuales con él y trató de tranquilizarla diciéndole que no se preocupase, que luego se casaría con ella. Si los juicios por agresiones sexuales hoy en día son una tortura para las mujeres que se atreven, digamos, a enfrentarse a sus agresores, imaginémonos cómo sería en aquella época. Entonces, una agresión sexual no era un delito contra la mujer, sino contra el honor de la familia de esa mujer. Artemisia fue examinada por varias comadronas, fue torturada para ver si decía la verdad y humillada en numerosas ocasiones durante el juicio. Hicieron hincapié en una supuesta vida licenciosa o demasiado libre de Artemisia. Finalmente, Tasio fue condenado al exilio, aunque gracias a sus contactos pudo volver sin problema y muy pronto a Roma. Artemisia fue la primera mujer en entrar en la Academia de las Artes. En sus cuadros, fácilmente reconocibles, Artemisia muestra a mujeres fuertes, a mujeres heroínas, a mujeres que son víctimas pero al mismo tiempo valientes, a guerreras, a personajes femeninos procedentes de la Biblia y también de la mitología. Parte siempre del punto de vista de una mujer. Sus cuadros reflejan reivindicaciones que hoy podríamos considerar feministas, como por ejemplo en Susana y los viejos. A diferencia de otros cuadros que retratan a Susana como una pequeña Lolita que trata de conquistar o coquetear con los viejos, Artemisia la muestra como lo que es, una mujer joven, asustada, agredida por dos hombres mucho mayores a través del engaño, a través de amenazas y sobre todo de hacerla mantener el silencio. Sin duda, su obra más conocida es Judith decapitando a Holofernes. En esta obra, Judith, acompañada por su doncella, le corta el cuello a Holofernes en venganza por las agresiones que sufrió de él. Este tema, sin duda, ya había sido recogido en otros cuadros, pero en manos de Artemisia se convierte en una obra increíblemente rompedora, potente, brutal, empoderadora, llena de fuerza femenina. No cabe duda de que en ella Artemisia plasmó la rabia, el dolor, la angustia, la tristeza, las ganas de venganza de toda mujer que haya sufrido una agresión. Hoy queremos reconocer el valor, la valentía, la fuerza de Artemisia para resarcirla de todo el daño que sufrió y para colocarla en su lugar, en el lugar que le corresponde en los libros de historia del arte. Nos trasladamos ahora a finales del siglo XIX para hablar de una gran pionera que, si bien es desconocida para la mayor parte de la población, su historia increíble no nos va a dejar indiferentes. Hablamos de Alice Guy Blanchet. Alice procedía de una familia más bien humilde. Su padre falleció de la peste de la viruela que asoló buena parte de Europa.
Su madre se vio obligada a sacar ella sola adelante a su numerosa familia. Alice estudió para ser taquígrafa, una profesión que entonces estaba dentro de las consideradas posibles para las mujeres. Así fue que Alice empezó a trabajar como secretaria y taquígrafa en la empresa de Leon Gaumont, una empresa dedicada a la producción de equipos de fotografía que entonces estaba muy en boga. Fue a través de la empresa de Gaumont que Alice entró en contacto con los hermanos Lumière, los padres del cine. Alice se quedó fascinada con ese invento y trató de convencer a Gaumont de que se dedicasen también a la producción de equipos cinematográficos. Para ella, esa tecnología era una tecnología de vanguardia que sin duda iba a transformar el mundo. No fue fácil convencerlo, pero aún así Alice lo consiguió. Pero no solo eso, también lo convenció de que les dejase probarlos. Alice tenía experiencia como actriz y como escritora de guiones de teatro. A ella le encantaba contar historias y, sin duda, vio las posibilidades que la cinematografía tenía para contar esas historias que ella inventaba. Gracias a los equipos, estrenó su primera película, El Hada de las Coles, en 1896, solo un año después de la famosa salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière. La película se basa en un popular cuento infantil francés y Alice escribió el guión además de dirigir la historia. Esta película está considerada la primera película de ficción de la historia. Debemos reivindicar su figura, puesto que ella fue quien sentó las bases de lo que hoy es el cine de ficción. Alice, como decíamos, enseguida comprendió las enormes posibilidades que tenía el cine y de hecho fue una gran directora. Dirigió más de 1000 películas y entre ellas también se encuentra esta otra. Las consecuencias del feminismo. En esta película, Alice muestra cómo sería el mundo si hombres y mujeres intercambiásemos los papeles y ellos se dedicasen al cuidado y a las tareas del hogar y nosotras a charlar, beber y fumar en los bares y tabernas. La película hoy en día sigue resultando tremendamente rompedora y más si tenemos en cuenta que tiene más de 100 años. Fue rodada en el año 1906 y si bien Alice no se definió en ningún momento como feminista, tenemos que ver que a lo largo de sus obras hace un cuestionamiento muy fuerte sobre los estereotipos y los roles adjudicados a las mujeres, así como instituciones como la del matrimonio. Sus historias van mucho más allá y realmente cuestionan el sistema sexo-género en el que se encuentran. En las consecuencias del feminismo, Alice muestra a los hombres como seres vulnerables, como seres frágiles, como seres incluso abusados por las mujeres. Al final de la película se rebelan contra su papel de seres dominados y de una manera muy violenta atacan a sus dominadoras, en este caso las mujeres. ¿Qué nos quiere decir Alice con todo esto? Queda abierta la interpretación. Varias de sus películas se pueden ver en YouTube, os dejo los enlaces en los comentarios de la charla y me encantaría que expreséis vuestras impresiones.
got no home, ain't got no shoes, ain't got no money. Si hablamos de pioneras, no podemos dejar fuera el mundo de la música, y qué mejor que hablar de ella. Nina Simone no fue la primera mujer, ni siquiera la primera mujer negra en hacerse un hueco en el mundo de la música, pero aquella niña, nacida en una familia humilde, en un país en donde había asientos, bancos y bares para negros, para blancos, que creció cantando en la iglesia y a quien rechazaron en una audición en el conservatorio de piano, supo transformar su rabia, su bronca y su denuncia en unas canciones que se han convertido en verdaderos himnos. Involucrada en su vida y en su obra con la defensa de los derechos civiles, con el feminismo y sobre todo contra el racismo, no tuvo una vida fácil. De hecho, sufrió mucha violencia por parte de su marido y manager y además le fue diagnosticada una esquizofrenia en sus últimos años de vida. La gran sacerdotisa del soul, con su voz sin aliento, jadeante, susurrante, llena de gritos y de lamentos y de fuerza, ella nos cantó: no tengo dinero, no tengo fe, no tengo a Dios, no tengo amor. Entonces, ¿qué tengo? ¿Para qué estoy viva? Tengo mi sangre, tengo mi boca, me tengo a mí misma, tengo mi vida. I got my freedom. I got Damos un nuevo salto en el tiempo para hablar de una de mis artistas favoritas. Una mujer que ha tocado todas las artes y que además ha dejado huella y a sus más de 80 años sigue en activo. Hablo ahora de Judy Chicago. Judy nació en el seno de una familia judía marxista en Estados Unidos y siempre comentó que su padre la había animado a ser como cualquier otro chico y explorar distintas posibilidades. Su madre además era una gran apasionada del arte y desde que era muy pequeña, tanto a ella como a sus hermanos los introdujo en el mundo del arte, de la pintura y del dibujo. Involucrada desde muy joven en el movimiento de derechos humanos estadounidense, en los años 70 además se animó a crear el primer programa feminista de arte. Este programa, que finalmente decidió realizar fuera del ámbito académico, estaba únicamente formado por mujeres. Alquilaron y reformaron un estudio. En él realizaron muchas actividades de lectura, de discusión, de autoconocimiento. A partir de esta experiencia, Judy Chicago y Miriam Shapiro crearon el proyecto Woman House. Woman House se basaba en la experiencia de unir el hecho de ser mujer con el hecho de ser mujer artista. En este sentido, quisieron transformar sus vivencias como mujeres desde la infancia en sus propias obras y creaciones artísticas. Esta Casa de las Mujeres refleja todas esas vivencias, los roles, los estereotipos, las expectativas, los problemas, los sueños, todo lo que para ellas, mujeres, significaba haber crecido en una sociedad profundamente machista y expresar todo eso en sus obras. Woman House habla de las dificultades de conciliar, del reparto de tareas en el hogar, de la menstruación, del matrimonio, de las tareas domésticas, de la sobrecarga de trabajo y de tantos otros temas que las mujeres conocemos muy bien.
Sin embargo, la obra más conocida de Judy Chicago es The Dinner Party, la primera obra de arte feminista. En ella, Judy Chicago busca poner en valor la historia de las mujeres y así representa a muchas mujeres sentadas en una cena. Cada lugar en esa cena recoge la figura de una mujer histórica o mítica y su lugar está creado según las técnicas de la época en la que vivió esa mujer en cuestión. Aunque algunos críticos de arte desvalorizaron su obra y se escandalizaron por aquellos platos con vaginas, lo cierto es que fue una obra, una exposición muy popular que de forma itinerante estuvo en diferentes lugares y que hoy en día sigue en el recuerdo de muchas personas. Tenemos que además señalar que en ella trabajaron más de 400 mujeres, puesto que diferentes estudiantes y artistas quisieron colaborar en la obra y aportar con la costura, con la pintura, con diferentes técnicas y así colaborar en esta obra que era como también un homenaje a todas las mujeres. Esta obra, que tiene la forma de un triángulo gigante y que veis ahora mismo en las imágenes, honra a 39 mujeres como Virginia Woolf, Georgia O'Keeffe, Leonor de Aquitania, etc. y además a 999 más que aparecen en este trabajo. Desde luego no podemos olvidar que las mesas, los platos, los cubiertos son algo que forman parte del ámbito doméstico en donde tradicionalmente nos hemos movido las mujeres, y el hecho de que Judy haya utilizado los platos, los vasos, los cubiertos, los manteles con tanto cuidado, ¿no? y con tanto esmero para honrar las figuras de diferentes mujeres históricas y míticas, es también un homenaje a las tareas que tradicionalmente han realizado las mujeres y una puesta en valor de su aportación. Que muchas veces se queda fuera, ¿no? de los espacios artísticos y de lo que se considera arte en mayúsculas, una definición que sigue estando dominada profundamente por los hombres. Ella, en cambio, pone en valor la artesanía, las artes domésticas, las artes del hogar, y todo ello se ve reflejado en esta obra. Yo le dije a mi mamá, me dijo, no, yo tanto alboroto no me gusta, dijo mi mamá. Terminamos este recorrido por la historia del arte a través de varias pioneras con una mujer que no deja indiferente. Cecilia Vicuña es una artista chilena que conjuga en su trabajo la exploración creativa, el arte conceptual y la resistencia política. Involucrada desde niña con la historia de su país, con la resistencia de los pueblos originarios, su feminismo decolonial es trasladado en sus obras a través de figuras, elementos y simbolismos andinos, como por ejemplo su trabajo alrededor de los quipus, el instrumento andino mediante el cual se almacenaba información en cuerdas de lana o de algodón a través de nudos que solo podían descifrar los quipucamayoc, los administradores del Imperio Inca, que podían leer estas enigmáticas herramientas basadas en nudos y que ella utiliza en sus obras con un nuevo significado. Espero que hayáis disfrutado de esta masterclass. Os invito a seguir explorando por el mundo del arte a través de las mujeres y nos vemos en la próxima. ¿Quién me hace sacar los zapatos conmigo?